Pulgarcito, de Charles Perrault. Érase una vez un leñador y una leñadora que tenían 7 hijos, todos ellos varones. El mayor solo contaba 10 años y 7 el más chico. Quizás os extrañe que el leñador tuviera tantos hijos en tan poco tiempo, mas ello es debido a que su mujer era una excelente trabajadora y no daba luz a menos de 2 cada vez. Eran muy pobres y sus 7 hijos les ocasionaban grandes apuros, ya que ninguno de ellos podía aún ganarse la vida. Les apenaba también que el menor era muy delicado y apenas hablaba nunca, lo que tomaban ellos por estupidez, cuando en realidad consistía todo en la gran bondad de su corazón. Era muy pequeño y cuando vino al mundo su tamaño no era mayor que el de un dedo pulgar, por lo que le llamaron, muy acertadamente, Pulgarcito. Este pobre niño era el sufrelo todo de la casa y siempre cargaba a él con la culpa de cuanto sucedía. Sin embargo, era el más despierto y el más astuto de todos los hermanos. Y si bien hablaba poco, escuchaba mucho y muy bien. Llegó un mal año y el hambre fue tan grande que aquellas pobres gentes resolvieron deshacerse de sus hijos. Una noche, cuando los niños se habían ya acostado y el leñador estaba al amor de la lumbre con su mujer, le dijo, con el corazón transido de pena: «Ya ves que no podemos alimentar a nuestros hijos. No podría sufrir al verlos morir de hambre ante mis propios ojos. Por ello, he decidido llevarlos mañana al bosque, a fin de que se extravíen. Cosa fácil, pues mientras estén distraídos hacinando, no tendremos más que huir sin que nos vean». «¡Oh!», exclamó la leñadora, «¿serás capaz de abandonar a tus hijos?». Por más que su marido le recordase su horrible miseria, no podía consentir en ello. Era pobre, pero era madre. Sin embargo, representándose qué honda pena sentiría verlos morir de hambre, consintió en lo que le proponía su marido y se acostó llorando. Pulgarcito había oído todo cuanto dijeron, pues, sintiendo hablar desde su cama, se levantó poco a poco y se deslizó debajo del escabel de su padre, para escuchar sin ser visto. Volvió a acostarse y no pegó el ojo en toda la noche, pensando en lo que debía hacer. Se levantó muy temprano, fuese a orillas del arroyo y allí llenó sus bolsillos con piedrecitas blancas. Hecho esto, volvió enseguida a su casa. Partieron todos y Pulgarcito no dijo nada a sus hermanos de lo que sabía. Fueron a un bosque muy espeso, en el que a 10 pasos de distancia casi no se veían unos a otros. El leñador se puso a cortar leña y los niños a recoger ramitas para hacinar. El padre y la madre, viéndolos atareados en su trabajo, se alejaron poco a poco y luego echaron a correr por un sendero oculto en la maleza. Cuando los niños se hallaron solos, empezaron a gritar y a llorar con todas sus fuerzas. Pulgarcito les dejaba chillar. Él sabía muy bien por dónde podrían volver a casa, pues al andar había dejado caer a lo largo del camino las piedrecitas blancas que llevaba en los bolsillos. Les dijo, pues: «No temáis, hermanos míos, aunque padre y madre nos hayan dejado aquí, yo sabré volveros a casa. Seguidme». Ellos le siguieron y Pulgarcito los condujo hasta su casa, por el mismo camino que habían recorrido para ir al bosque. De momento no se atrevieron a entrar. Se agruparon detrás de la puerta para escuchar lo que decían sus padres. En el preciso instante en el que el leñador y la leñadora llegaron a su casa, el señor del poblado les envió 10 escudos que les debía desde hacía tiempo y con los cuales no contaban ya. Eso les devolvió la vida, pues los pobres esposos desfallecían de hambre. El leñador envió acto seguido a su mujer a la carnicería. Como hacía tiempo que no comía, la mujer compró 3 veces más carne que la necesaria para una cena de 2 personas. Así que estuvieron satisfechos. La leñadora dijo: «¡Ay!
¿Dónde estarán ahora nuestros pobres hijos? Con qué gusto comerían lo que nos ha sobrado. Pero es que, Guillermo, en verdad has sido tú quien ha querido perderlos. Bien te decía yo que nos arrepentiríamos. ¿Qué harán ahora en aquel bosque? Ay, Dios mío, tal vez se lo haya comido el lobo. No tienes corazón de abandonar así a tus hijos. Le repitió tantas veces que se arrepentirían por lo que habían hecho y que ella ya lo había pronosticado, que el leñador acabó por enfadarse y hasta la amenazó con azotaina si no se callaba. No es que no estuviera el leñador más disgustado quizás con su mujer, pero ella la abrumaba con sus quejas y reproches, y el hombre tenía un carácter parecido a otros muchos que gustan de las mujeres que hablan bien, pero hallan demasiado importunas las que siempre quieren tener razón. Sin embargo, la leñadora no cesaba de llorar y gemir. ¡Ay! ¿Dónde estarán ahora mis hijos? ¡Mis pobres hijos! Una vez lo dijo en voz alta, que los niños desde la puerta lo oyeron y se pusieron a gritar todos a una voz. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Ella corrió a abrir y les dijo llenándolo de besos. ¡Oh! ¡Qué contenta estoy de veros de nuevo, hijos queridos! Estaréis muy cansados y tendréis hambre. Tú, Pedri, qué pringoso estás. Ven que te lave un poco. Se sentaron a la mesa y comieron con un apetito que regocijaba a los padres, mientras les contaba el miedo que habían pasado en el bosque, casi siempre hablando todos a la vez. Los buenos leñadores estaban encantados de haber recuperado a sus hijos, y este gozo duró tanto como duraron los 10 escudos. Pero cuando se acabó el dinero, los esposos volvieron a su primera aflicción y decidieron deshacerse de los niños de nuevo. Para que no les fallara el golpe, acordaron llevarlos a un lugar mucho más lejano que la primera vez. No hablaron de ellos tan secretamente que no los oyese Pulgarcito, el cual imaginó salir del pasto como antes, pero aunque se levantó muy temprano para ir a recoger piedrecitas, no lo consiguió por hallar la puerta de la casa cerrada con llave. No sabía qué hacer el pobre cuando, al ver que la leñadora le daba a cada uno un pedazo de pan para que desayunasen, pensó que podría servirse del pan en vez de las piedrecitas, esparciendo las migajas a lo largo del camino que recorrían. Así pues, se lo guardó en el bolsillo. Llevaron los padres a sus hijos al lugar más espeso y sombrío del bosque y acto seguido huyeron por un atajo y lo dejaron solo. Pulgarcito no se apuró, pues creía hallar fácilmente el camino por medio del pan que habían ido desmenuzando al pasar. Pero grande fue su sorpresa al no poder encontrar una sola migaja. Los pájaros se lo habían comido todo. Etelos fue muy triste, ya que cuanto más andaban, más se extraigaban y se adentraban en el bosque. Llegó la noche, se desató un fuerte viento que le infundió un miedo espantoso. Les parecía oír por todos lados el aullido de los lobos que acudían a devorarlos. Se puso a llover a cántaros y quedaron calados hasta los huesos. A cada paso resbalaban y se caían en el barro, de donde se levantaban sucios y sin saber qué hacer con sus manos. Pulgarcito trepó a la cima de un árbol para ver de encontrar una solución a sus desgracias. Mirando por todos lados, vio una débil lucecita como de una bujía que brillaba muy lejos, más allá del bosque. Bajó del árbol y al llegar a tierra, con gran disgusto suyo, no vio la luz. Sin embargo, anduvo un trecho con sus hermanos en la dirección donde recordaba haberla visto, y al salir del bosque la divisó de nuevo. Finalmente llegaron a la casa, no sin pasar ante mucho miedo, pues a menudo perdían la luz de vista, lo que sucedía cada vez que caminaban por una hondada. Llamaron a la puerta y una mujer salió a abrir, preguntándoles qué deseaban. Pulgarcito les dijo que eran unos pobres niños que se habían perdido en el bosque y que pedían alojamiento por caridad. La mujer, viéndolos a todos tan hermosos, se echó a llorar y les dijo: ¡ay, pobres míos! ¿A dónde habéis ido a parar? ¿No sabéis que esta es la casa del ogro que se come a los niños pequeños? ¡Ah, señora!, le contestó Pulgarcito, temblando de pies a cabeza, lo mismo que sus hermanos. Queremos. Es cosa segura que los lobos del bosque nos dejarán de comernos esta noche. Si no queréis acogernos en vuestra casa, por ello preferimos
Que sea el señor ogro quien nos coma, y tal vez se apiada de nosotros si os dignáis vos suplicárselo. La mujer del ogro, que creyó poder ocultarlos hasta la mañana siguiente, los dejó que entraran y los condujo cerca de un buen fuego, donde había un cordero enterito asándose para la cena del ogro. Cuando ya empezaban a calentarse, oyeron llamar muy fuerte. Era el ogro, que estaba de regreso. Su mujer les dijo que se ocultasen enseguida debajo de la cama, y fue a abrir la puerta. El ogro preguntó si la cena estaba lista y si había sacado vino, y luego se sentó a la mesa. El cordero estaba sangriento todavía, pero aún así le pareció mejor. El ogro olfateaba a derecha e izquierda diciendo que olía aquello a carne fresca. «Debe ser el olor de la ternera que acabo de desollar», le dijo su mujer. «Aquí huele a carne fresca, te digo», repuso el ogro mirando a su mujer de reojo. «Aquí sucede algo que no entiendo». Y diciendo esto, se levantó de la mesa y se dirigió hacia la cama. «¡Ah!», exclamó. «¿Con qué querías engañarme, mujer maldita? No sé por qué me aguanto y no te como a ti también. Suerte tienes que eres demasiado vieja. He aquí una casa que me llega oportunamente para obsequiar a 3 ogros amigos míos que han de venir a verme un día de estos». Los sacó de debajo de la cama uno tras otro. Los pobres niños se arrodillaron pidiéndole perdón, pero se hallaban ante el más cruel de los ogros, quien, lejos de sentir lástima, los devoraba ya con la vista, y decía a su mujer que resultarían un bocado excelente si ella los aderezaba con una buena salsa. Fue a buscar un enorme cuchillo, y acercándose a los pobres niños, lo iba afilando en una larga piedra que tenía en la mano izquierda. Había ya cogido a uno, cuando su mujer le dijo: «¿Qué queréis hacer a estas horas? ¿No tendréis tiempo de sobra mañana?». «Cállate», repuso el ogro, «así estarán más tiernos». «Pero tenéis tanta carne todavía», respondió su mujer. «Una ternera, 2 carneros y medio cerdo». «Tienes razón», dijo el ogro. «Dales una buena cena para que no adelgacen y acuéstalos». La buena mujer no cabía en sí de gozo. Les dio bien de cenar, pero ellos no pudieron probar bocado, tal era el miedo que sentía. En cuanto al ogro, se puso de nuevo a beber, encantado de tener con qué obsequiar tan espléndidamente a los ogros, sus amigos. Bebió una docena de vasos más que de costumbre, de manera que el vino se le subió un poco a la cabeza y se vio obligado a acostarse enseguida. El ogro tenía 7 hijas todavía pequeñas. Estas niñas tenían todas muy fina la tez porque comían carne fresca, como su padre, pero tenían unos ojitos grises muy redondos, la nariz ganchuda y la boca grande, con largos dientes muy afilados y separados entre sí. No eran aún malas del todo, pero prometían serlo, pues ya mordían a los niños pequeños para chuparles la sangre. Aquella noche las habían acostado temprano y se hallaban las 7 en una gran cama llevando cada una su corona de oro en la cabeza. En la misma habitación había otra cama igualmente grande. En ella la mujer del ogro acostó a los 7 niños, después de lo cual fue a acostarse con su marido. Pulgarcito, habiendo advertido que las hijas del ogro llevaban coronas de oro en la cabeza, y temiendo que el ogro se arrepintiese de no haberlos matado aquel mismo día, se levantó a medianoche, tomó los gorros de sus hermanos y el suyo, y fue con cuidado a ponérselo en la cabeza de las 7 hijas del ogro. Después de quitarles las coronas de oro, que colocó en la cabeza de sus hermanos y en la suya propia, con el fin de que el ogro los tomase por sus hijas y a sus hijas por los niños a quienes quería matar. La cosa sucedió tal como la había imaginado. El ogro, despertando a eso de la medianoche, se arrepintió de haber dejado para mañana lo que podía hacer ese mismo día. Saltó, pues, bruscamente de la cama, tomando su cuchillo. «Vamos a ver», dijo, «cómo se portan estos picaruelos». Subió a tientas al cuarto de sus hijas y se acercó a la cama en la que estaban los niños. Estos dormían todos, excepto Pulgarcito, el cual se asustó mucho al sentir la mano del ogro que le tentaba la cabeza, como había palmado a la de sus hermanos. El ogro, al dar con las coronas de oro, se dijo:
Vaya, bonito disparate iba a ser. Se ve que anoche bebí demasiado. Fuese acto seguido a la cama de sus hijas y dando con los gorros de los niños exclamó: ¡Ay, los hay, misteruantes! Vamos a trabajar de girme. Diciendo estas palabras degolló a sus 7 hijas y sin vacilar un momento. Luego, satisfecho de su hazaña, fue a acostarse de nuevo al lado de su mujer. Enseguida que Pulgarcito oyó roncar al logro, despertó a sus hermanos y les dijo que se vistieran deprisa y que le siguieran. Bajaron sigilosamente al jardín y saltaron la tapia. Corrieron casi toda la noche temblando siempre y sin saber a dónde iban. El ogro, al despertar, dijo a su esposa: Ve allá arriba y arregla aquello lo antes de ayer. La mujer se extrañó mucho de la bondad de su marido, sin sospechar de qué manera quería que los arreglase, y creyendo que le mandaba a levantarlos. Subió al piso alto, donde quedó horrorizada al ver a sus 7 hijas degolladas y bañadas en su propia sangre. Empezó por desmayarse, pues este es el primer recurso de casi todas las mujeres en parecidas ocasiones. El ogro, temiendo que su mujer tardase demasiado en hacer sola el trabajo que le había encargado, subió para ayudarla. No quedó menos horrorizado que su mujer ante el espantoso cuadro. ¡Oh! ¿Qué he hecho?, exclamó. ¡Me lo van a pagar! ¡Me lo van a pagar! Y enseguida echó un cazo de agua al rostro de su mujer y, habiendo vuelta en sí, le dijo: Lava enseguida mis botas de 7 leguas para que vaya a atraparlos. Se puso en marcha y, después de haber recorrido mucho por todos lados, entró finalmente en el camino que seguían los pobres niños, los cuales no se hallaban ya más de 100 pasos de la casa paterna. Vieron al ogro que saltaba de montaña en montaña y atravesaba los ríos tan fácilmente como si fueran arroyos insignificantes. Pulgarcito vio una cueva cerca del sitio en la que se hallaban. Metió en ella a sus 6 hermanos y él entró también, sin dejar de espiar lo que hacía el ogro. Este, cansado del largo camino que había hecho inútilmente, pues las botas de 7 leguas fatigaban mucho al que las cazaba, quiso descansar y se sentó casualmente sobre la misma peña en que los niños estaban ocultos. Como ya no podía más, después que hubo descansado un rato, se durmió y se puso a roncar tan fuerte que los pobres niños sintieron el mismo terror como cuando le habían visto empuñar su enorme cuchillo para degollarlos. Pulgarcito no se acobardó tanto y les dijo a sus hermanos que huyeran rápidamente hacia la casa mientras el ogro dormía y que no se preocupasen por él. Siguieron su consejo y llegaron pronto a su casa. Pulgarcito, acercándose al ogro, le quitó cuidadosamente las botas y se las puso enseguida. Las botas eran muy grandes y muy anchas, pero como estaban encantadas, poseían la facultad de agrandarse o encogerse según la pierna del que las cazaba, de forma que resultaron tan ajustadas a sus pies y a sus piernas como si fueran hechas. Pues cargado con todas las riquezas del ogro, volvió a casa de su padre, donde le recibieron con gran alegría. Mucha gente no están conformes con este último punto y aseguran que Pulgarcito no cometió tal robo, pero dicen que en cambio no dudó en quitarle sus botas de 7 leguas, porque no servía de ellas más que para dar caza a los niños a los que así hablaban. Aseguran saberlo de buena tinta e incluso por haber bebido y comido en casa del leñador. Aseguran eso. Cuando Pulgarcito se hubo calzado las botas del ogro, se fue a la corte del rey, donde había que hallaban muy preocupados por el ejército que estaba a 200 leguas de allí.
por el resultado de una batalla que allí había tenido lugar. Dicen que Pulgarcito fue a ver al rey y le dijo que si le deseaba, él le daría noticias del ejército. Antes que llegase la noche, el rey le permitió a una crecida suma si cumplía su palabra. Pulgarcito llegó con las noticias aquella misma tarde y con este primer viaje le dio a conocer y ganaba todo el dinero que quería, pues el rey le pagaba muy bien por llevar sus órdenes al ejército, y muchas damas dándole todo lo que le pedía por tener noticias de sus amantes. Esta constituyó la fuente de sus mejores ganancias. También algunas esposas le daban cartas para sus maridos que le pagaban tan mal y resultaba en todo tan poca cosa que no valía la pena tenerlo en cuenta. Después de desempeñar durante algún tiempo el oficio del correo y de ganar con él mucha riqueza, volvió a casa del padre, donde es imposible imaginar la alegría que sintieron todos por su regreso. Pulgarcito se ocupó en dejar arreglar a toda su familia. Compró distintas de nueva creación para su padre y sus hermanos, y con ello establecieron todo a la vez. Quedó colocado en brillante posición. Moraleja: a nadie les gusta tener muchos hijos cuando son hermosos y altos fornidos, pero si una de ellas es débil o tímido, le abruman achanzas, luchas y castigos, o por el contrario, dejándole el olvido. Quien sin embargo el sabio es distinto, es muy a menudo ese pobre niño salve su ingenio y a sus hermanitos.